Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas que tanto nos apasionan de las producciones turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm. Pero, ¿qué hay de cierto en todos los rumores? ¿Realmente existió ese amor que vimos en pantalla? ¿O fue todo una ilusión fabricada para alimentar el fervor de los fans? Prepárense porque hoy vamos a destapar la verdad oculta tras esta relación y además, exploraremos otras series turcas donde la química entre los protagonistas nos hizo creer en el amor verdadero, aunque la realidad fuera muy diferente. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series turcas favoritas. Y ahora sí, vamos a desenmascarar la verdad. El fenómeno Anker, como se le llamó a la relación entre Hande y Kerem, fue algo innegable. Desde el primer capítulo de Senkalkapm, la conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era palpable. La serie, una comedia romántica que cuenta la historia de una florista que por un error, termina comprometiéndose con un exitoso arquitecto, se convirtió en un éxito mundial. La trama era adictiva a los personajes carismáticos y por supuesto, la química entre Hande y Kerem era el ingrediente secreto que mantenía a millones de espectadores pegados a la pantalla. Fuera de la pantalla, la pareja alimentaba los rumores de un romance con gestos cálidos, miradas cómplices y publicaciones en redes sociales que desataban la locura entre sus fans. Las revistas del corazón, los portales de noticias y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre su relación. Y finalmente la confirmación llegó, Hande y Kerem estaban juntos. Para muchos esto era la confirmación de que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Sin embargo, la felicidad duró poco. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular y poco después, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado su relación. ¿Qué pasó realmente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mientras que algunos medios aseguran que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos profesionales, otros sugieren que la presión mediática y la intensa atención de los fans terminaron por desgastar la relación. Incluso hay quienes afirman que la relación fue, en gran medida, una estrategia de marketing para impulsar la popularidad de la serie. Si bien no podemos afirmar con certeza cuál fue la verdadera razón detrás de la ruptura, lo cierto es que la historia de Hande y Kerem nos deja una gran lección. A veces, la magia que vemos en pantalla no se traduce en la vida real. Y en ocasiones, las presiones de la fama y la necesidad de mantener una imagen pública pueden afectar incluso a las relaciones más prometedoras. Pero no todo está perdido. La televisión turca nos ha regalado muchas otras parejas que, aunque no terminaron juntas en la vida real, nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero mientras veíamos sus series. Ahora, vamos a explorar algunos de estos ejemplos. Empecemos con Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, y Murat, el estricto y perfeccionista jefe de la empresa. La serie es una mezcla de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. La química entre Hande y Burak era innegable, y muchos fans esperaban que su relación traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron una relación profesional y amistosa, dejando claro que su magia se limitaba al set de grabación. La clave del éxito de Aşk Laftan Anlamaz radicó, en gran medida, en la forma en que Hande y Burak interpretaron sus personajes. Lograron transmitir una gran intensidad emocional y una conexión genuina, a pesar de que fuera pura actuación. Esto demuestra el talento de ambos actores y su capacidad para crear personajes creíbles y entrañables. Un dato curioso es que aunque la serie fue un éxito en Turquía y en muchos otros países, la química entre los protagonistas generó algunos roces con los fans de las parejas anteriores de Hande y Burak, lo que demuestra el impacto que puede tener una buena actuación en el público. La dinámica de Hayat y Murat se basaba en la confrontación inicial, pasando por la atracción innegable hasta llegar a un amor profundo y comprensivo. La evolución de su relación fue uno de los puntos fuertes de la serie, manteniendo a la audiencia enganchada y deseosa de ver cómo superaban sus diferencias. Otro ejemplo de química en pantalla que no se tradujo en romance en la vida real es la de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Kara Sevda.
Esta serie dramática cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven de una familia adinerada. La serie es intensa, emotiva y llena de giros inesperados. La interpretación de Burak y Neslihan fue magistral, transmitiendo la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes. Karasevda se convirtió en un fenómeno mundial, ganando numerosos premios y siendo transmitida en más de 100 países. La química entre Burak y Neslihan era tan fuerte que muchos fans no podían creer que no estuvieran juntos en la vida real. Sin embargo, Neslihan estaba casada con el actor Kadir Doğulu durante la grabación de la serie, lo que descartaba cualquier posibilidad de romance con Burak. A pesar de esto, ambos actores lograron mantener una excelente relación profesional y crear una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La complejidad de la relación entre Kemal y Nihan, marcada por las diferencias sociales y las intrigas familiares, fue lo que la hizo tan atractiva para el público. Su amor era puro y verdadero, pero constantemente puesto a prueba por las circunstancias. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela, lo que demuestra la calidad de la producción y la actuación de los actores. Adicionalmente, a pesar de su éxito, la serie también generó controversia por su final trágico, que dividió a los fans y generó un intenso debate en las redes sociales. Esto demuestra el impacto que puede tener una historia bien contada en el público. El final, aunque doloroso, fue considerado por muchos como una representación realista de los sacrificios que a veces se hacen por amor y justicia. Siguiendo con los dramas, no podemos dejar de mencionar Bir Zamanlar Kukurova, protagonizada por Hilal Altınbilek y Uğur Güneş y posteriormente con Murat Ünal. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul después de cometer un crimen y se refugia en una granja en Kukurova. La serie es una mezcla de amor, intriga, venganza y drama familiar. La química entre Hilal y Uğur, y posteriormente entre Hilal y Murat, fue fundamental para el éxito de la serie. Lograron transmitir la pasión, el sufrimiento y la determinación de sus personajes. Aunque no hubo rumores de romance fuera de la pantalla, la intensidad de sus interpretaciones hizo que muchos fans se enamoraran de sus personajes y de su historia de amor. La trama de Bir Zamanlar Kukurova se centra en las dificultades que enfrentan Züleyha y Yılmaz para mantener su amor vivo en medio de la adversidad y la opresión. La llegada de Demir complicó aún más la situación, creando un triángulo amoroso lleno de tensión y drama. Bir Zamanlar Kukurova se convirtió en una de las series turcas más exitosas de los últimos años, siendo transmitida en más de 30 países. La serie destaca por su ambientación cuidada, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Un dato curioso es que la serie fue filmada en la región de Kukurova, en el sur de Turquía, lo que le da un realismo y una autenticidad a la historia. Además, la serie aborda temas sociales importantes, como la desigualdad, la injusticia y la lucha por la libertad, lo que la convierte en una producción relevante y conmovedora. El vestuario y la escenografía de la serie contribuyeron a crear una atmósfera auténtica de la Turquía de los años 70, sumergiendo al espectador en la historia. Finalmente, aunque hay muchos más ejemplos que podríamos mencionar, quisiera destacar Aşk Memnu, una serie clásica de la televisión turca basada en una novela del mismo nombre. La serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mayor y rico, y su amor prohibido con Belul, el sobrino de su esposo. La serie es un drama psicológico intenso y lleno de pasión. La química entre Beren y Kıvanç es innegable y para muchos, es una de las mejores parejas de la televisión turca. Lograron transmitir la pasión, la culpa y la desesperación de sus personajes de una manera magistral. Aunque la serie fue filmada hace años, sigue siendo recordada y admirada por su calidad y por la intensidad de las interpretaciones de sus protagonistas. El vestuario de Biter, interpretada por Beren Saat, se convirtió en un referente de la moda turca, influyendo en las tendencias de la época. Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos y ha sido adaptada en varios países. La serie destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y su ambientación lujosa. Un dato curioso es que el final de la serie fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión turca, lo que demuestra el impacto que tuvo en el público. Además, la serie aborda temas tabú como el adulterio y la hipocresía social, lo que la convierte en una producción provocadora y relevante. La serie generó un debate público sobre los roles de género y las expectativas sociales en la sociedad turca.
Volviendo a la controversia de Anker, es importante analizar el impacto que las redes sociales tienen en la percepción pública de las relaciones de los famosos. Las plataformas como Instagram y Twitter se convierten en un escenario donde los fans construyen narrativas y proyectan sus deseos en las parejas de la pantalla. La presión de complacer a esta audiencia puede ser abrumadora, afectando la autenticidad de la relación. En el caso de Hande y Kerem, la constante demanda de contenido y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber contribuido al desgaste de su vínculo. Además, el trabajo actoral implica una gran entrega emocional, lo que puede generar confusiones entre la realidad y la ficción. Los actores pasan largas horas juntos, interpretando escenas de amor y desarrollando una conexión íntima con sus personajes. Esta cercanía puede ser interpretada como un romance real por el público, creando expectativas que no siempre se cumplen. La línea entre la actuación y la vida personal se vuelve borrosa, generando presión tanto para los actores como para sus parejas. En resumen, la historia de Hande y Kerem, junto con estos otros ejemplos, nos enseña que la química en pantalla puede ser un truco de magia muy efectivo, pero que no siempre se traduce en amor verdadero en la vida real. Los actores son profesionales que interpretan roles y a veces, logran crear una ilusión tan convincente que nos hace creer que estamos viendo algo más que actuación. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que el éxito de una serie no garantiza el éxito de una relación amorosa entre sus protagonistas. La realidad es que las relaciones personales son complejas y están influenciadas por muchos factores, como la presión mediática, las expectativas de los fans y las diferencias individuales. Por lo tanto, es importante separar la ficción de la realidad y recordar que los actores son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. El respeto a la privacidad de los actores es fundamental para que puedan desarrollar su trabajo de manera profesional y mantener relaciones personales sanas. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis sobre las relaciones en las series turcas y la verdad oculta tras el fenómeno Anker. Nos gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la química en pantalla es suficiente para crear una relación real? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.